Fórmula Noticias presenta Abriendo. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosme. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Muchos temas el día de hoy. Cintia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué novedades tenemos? Pues, doctor, resulta que el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, fue asesinado la mañana de este miércoles. Esto lo informaba el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes. Más adelante tendremos a profundidad la información. Y también dictan sentencia de 22 años de prisión a Saúl Huerta, exdiputado de Morena, por violación de un menor de edad en Puebla. Todavía falta que se le dicte condena por otras 2 denuncias similares que tiene en su contra. Oye, y Ciro Gómez Leiva hoy tuvo comparecencia, ¿no? Así es, se aplazó la comparecencia. Se aplazó la comparecencia, también agradeció el compromiso y calidad de trabajo de la Fiscalía, celebró la institucionalidad y precisó pues del juez y del Poder Judicial. Muy bien, bueno, pues en un momento más le cuento los detalles. Hoy se reunió el Comité Trilateral México, Estados Unidos, Canadá en Palacio Nacional. Hablaron pues de los temas propios de la agenda. En un instante platicaremos del tema. La canciller Bárcena confirmó que el presidente irá a Quebec a la reunión de la cumbre de líderes de América del Norte. Se acuerda que el año pasado fue en México, principiando el 2023 fue aquí en México. Ahora tendrá lugar en Quebec. La canciller también se reunió con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones. El presidente de la República hoy, pues nuevamente, igual que ayer, dijo que pues no se mete en política electoral, pero llamó a los ciudadanos a votar por el proyecto y a olvidarse de los candidatos. Bueno, no es muy considerado con todos los candidatos de su partido o la candidata de su partido. Él dijo, aquí el tema es el proyecto, es lo que importa. También dice que el reportaje de Tim Golden, sobre el apoyo del narcotráfico en su campaña fue una venganza de la DEA por la reapertura del caso Colosio. Hoy estaba muy molesto con el tema, incluso la señorita Vilchis estuvo hablando largo rato de los bots y se preguntaba cuál era el mecanismo. Pues tampoco debe ser tan difícil para ellos, que son los magos de los bots, enterarse cómo se sube, ¿no? Un hashtag y cómo se convierte en trending topic. No es una cosa que les sea en absoluto ajena, lo usan contra sus enemigos políticos. Incluso hay una acusación de que estarían haciendo un hashtag en contra de un banco, simple y llanamente por una venganza, así de simple. No tienen más que preguntar en este caso puerta de al lado, en la oficina de al lado, para ver cómo funcionan los hashtags. Naturalmente se quejaron del de narcopresidente, que es un hashtag insidioso, hay que decirlo, pero que está ahí como muchos otros hashtags insidiosos. En otros temas le comento que Xóchitl Gálvez cerró su gira por los Estados Unidos. Por cierto, se encontró con Santiago Taboada de una conferencia conjunta. Ahora Taboada está entre Washington y Nueva York. En un instante nos enlazaremos con él. Él dijo que pues el gobierno debe explicar el apoyo que se está dando al canal ruso RT en el metro. Martí Batres respondió, recomendó a Taboada cambiar de asesores y utilizó exactamente la misma estrategia que el presidente. ¿Se acuerda cuando lo acusaban de la infiltración rusa? ¿Cómo se llamó? Andrés Manuelovich. Bueno, parte del tema. Jorge Álvarez Maínez hoy pues desafió a Mario Fabio Beltrán a verse en el antidoping después del lamentabilísimo video en el que aparece Álvarez Maínez ahí con el gobernador de Nuevo León en una situación pues muy poco edificante para un hombre de pensamiento como él lo es también Álvarez Maínez. Pero bueno, platicaremos de eso y más en los próximos minutos, si me permite, después de la pausa. Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que aprobó Movimiento Ciudadano candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional. Para el Senado irá Clemente Castañeda, después Alejandra Barrales, después Luis Donaldo Colosio, Amalia García, Fernando García Cuevas, Patricia Jiménez, José Guadalupe Gómez, Brenda Osnaya, Isaac Barrios Ochoa y Adriana Flores. Por circunscripciones, bueno, pues va Patricia Mercado en la primera circunscripción, después va Hugo Luna
Luna, Claudia Salas y Gustavo de Hoyos. Aparece ahí también Patricia Flores, ¿se acuerdan? La que fue jefa de oficina de Felipe Calderón, aparece también ahí. En la segunda circunscripción van Iraíz Reyes, Mike Flores, Paola Longoria, Raúl Lozano y más adelante está Rodrigo Germán Campos. En la tercera circunscripción, Sergio Gil Rullán, Ivonne Ortega, Francisco Farías, Sonia Cuevas, Noé Castañón, y aparece también, Jaime Enríquez Telles. En la cuarta circunscripción va Claudia Ruiz Macié, va Juan Zavala, va Rocío Banquels, también entre las que aparecen en esta lista. Y bueno, pues está en la quinta circunscripción Gildardo Pérez Gavino, Laura Ballesteros, Ignacio Samperio Montaño, Laura Hernández, Armando Ruiz, Guadalupe García y Alejandra Ayala. Son algunos de los integrantes de un movimiento ciudadano que tiene pues ahí un problema muy serio de legitimación. Usted sabe que se había presentado como el partido de la nueva política. Bueno, pues ha aparecido ahí con algunos candidatos muy tradicionales de la política de toda la vida, pero eso pues supongo que es normal en este ir y venir de candidatos buscando un partido y buscando posiciones en el Congreso. Pero pues por otro lado tienes al candidato que apareció, el video ampliamente comentado el día de ayer, pues que rompe con toda la imagen, ¿no?, de un candidato como fue como coordinador de los diputados serio, y la actitud no es una cosa que yo tenga que estar juzgando, usted tendrá la mejor opinión, pero bueno, ese entusiasmo que algunos jóvenes mostraron por ese candidato, pues de pronto ves una cara digamos un rostro. Hoy lo comentaba Chumel y creo que tiene toda la razón en lo que dijo, donde tienes de pronto hay una trifecta absoluta de todo aquello que en sectores amplios del país es repelido, ¿no? Esta actitud, ahí están con niños bebiendo, lo cual, en fin, yo no me pongo a juzgar, no es la imagen que por supuesto se tenía del candidato, que ahora tendrá que dar explicaciones de por qué está tan ligado a Samuel y por qué en esos términos, ¿no? Pero bueno, eso dará las explicaciones él. Hoy Samuel García, el gobernador de Nuevo León, está en la Ciudad de México porque pues está sujeto también a un principio un juicio político. Es el PRIAN. Samuel ya pues de entrada dijo que él apoya en este caso el planteamiento del presidente de que no haya diputados plurinominales. Uno se pregunta, bueno, hasta dónde llega la sinceridad de esos planteamientos. No me extiendo en el asunto, pero está en la Ciudad de México porque tuvo entrevista, ¿no? O va a tener de un diálogo, entiendo, con la Suprema Corte de Justicia, que el día 14 tendrá que decidir su caso. Cintia. También, doctor, y acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar lo relacionado con este juicio que usted comenta, que iniciaron en su contra las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso del Estado. También dijo que tendrá reuniones para revisar el caso que la Suprema Corte de Justicia programó resolver el 14 de febrero. Pendientes estamos. Hoy en el ámbito de la cultura veía que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM está de plácemes, entonces por una funcionaria de primer nivel, ahora nos representará, se representará ella, es todo mérito de ella, pero es compatriota nuestra. Cuéntanos que ganó un concurso a nivel internacional. Así es, doctor. La antropóloga e historiadora de arte mexicana Amanda de la Garza será la nueva subdirectora artística del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, una de las instituciones culturales más importantes de España y uno de los principales focos de arte contemporáneo de Europa. De la Garza es actualmente directora general de Artes Visuales de la UNAM y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es precioso el MUAC, ¿no? Sí. Maravilloso, con lo que tendrá ahora que abandonar estas responsabilidades en las próximas semanas y asumir su nueva responsabilidad. Hay que recordar que ella nació en Monclova, Coahuila, en 1981. Es una mujer muy joven y fue elegida de un total de 52 candidaturas procedentes de España, el resto de Europa, de Estados Unidos y de otros países de América Latina. Entonces, pues cabe mencionar que este puesto de subdirectora artística del Museo Madrileño es un cargo público sujeto a un concurso abierto y totalmente transparente, con lo que para su elección pues tuvo que superar varias fases. Mucho mérito tiene y bueno, pues por eso yo que nos representa de alguna manera a todos este conjunto, estas jóvenes mexicanas que están, bueno, pues siendo no solamente amplias representantes de lo que este país significa, sino también son ampliamente competitivas. Bueno, hoy el presidente hizo escarnio de algo que pues no sé si se ha apropiado en este país donde tenemos tantos problemas para hablar inglés. Hoy el presidente dijo que el debate, haciendo escarnio de la forma en que pronunció Xóchitl Gálvez,
Hay que ver cómo eso ha marcado tanto el debate, pero supongo que así es, tampoco sorprende demasiado, pero propuso hoy así entre risas y no risas. Bueno, escuche usted lo que propuso. Porque ya ve que pues hay que ser internacionalista, ¿no? No hay que ser aldeano. Yo no hablo inglés y apenas Castilla. Decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte. ¿Cómo de Tepetitlán al mundo, no? Pero ahora el diablillo está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad, ¿o no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Bueno, y le da mucha risa al presidente de la República. Un apunte, no decían que no tenía pasaporte. Él hizo campaña diciendo que no tenía pasaporte en su momento. Y después alguien, yo creo que fue José María Pérez Gay, le dijo no va demasiado lejos. Un presidente de México tiene por lo menos que haber visitado Estados Unidos y conocer a las comunidades. Ya como presidente tampoco los ha visitado, pero él en aquel momento también lo decía, ¿no? Y era un timbre de orgullo, como suele decir el presidente. Yo no tengo por qué salir y no tengo ni pasaporte. Ya después no le convino demasiado esa narrativa. Bueno, eso en términos, digamos, anecdóticos. Voy ahora con el presidente de Comexi, Sergio Alcocer. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Curcio, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, estar contigo, con tu auditorio. Oye, bien haríamos todos aprender inglés. Tú cuando fuiste subsecretario trabajaste mucho en que los estudiantes mexicanos pudieran ir a las grandes universidades y uno de los temas era mejorar nuestras competencias en inglés. Pero dicho esto, simplemente recordar que como subsecretario trabajaste denodadamente por esto. Te pregunto cómo estás viendo las relaciones bilaterales y trilaterales. Hoy se reunió la Comisión Trilateral, la que está, entre otras cosas, preparando la cumbre de líderes de América del Norte en Quebec. Y bueno, pues en los últimos días hemos tenido pues un presidente que pide perdón al Departamento de Estado, una canciller que dice, bueno, no fue el Departamento de Estado, y el presidente pues un poco resistiéndose a recibir a Sherwood Randall. Pero bueno, te pregunto cómo estás viendo las cosas, cómo está la relación bilateral y si la quieres ampliar a lo trilateral. Bienvenido, presidente. Pues primero que nada, muchas gracias. Y yo creo que pues hablar un idioma no es un lujo, es una necesidad en un mundo, olvidemos si es regionalizado o globalizado, en un mundo en donde el conocimiento se transmite de una manera tan amplia, de una manera tan rápida, necesitamos hablar otro idioma. Y la lengua franca para la mayoría de las profesiones, y no es que todas, pues es el inglés. Y bueno, pues en este caso la relación entre México y Estados Unidos creo que pasa por momentos complejos. Nunca son sencillas las relaciones con los Estados Unidos. Por un lado tenemos unas noticias extraordinariamente positivas para la economía mexicana. El hecho de que hoy en un artículo en el New York Times se reporta que México por primera vez en 20 años supera en términos de exportaciones o digamos de importaciones de los Estados Unidos a China. México ha exportado 476,000 millones de dólares contra los 427,000 de los chinos. Esto pues lo que demuestra es la tendencia ascendente de las inversiones en nuestro país, que nos permiten ser un país manufacturero importante, que le vende al continente norteamericano, Canadá, Estados Unidos, y colaboramos y fabricamos entre los tres países. Y por otro lado, también hace un acento importante sobre la oportunidad que tiene México, que tú has discutido muy ampliamente en tu programa del famoso nearshoring, para el cual, por cierto, necesitamos tener fuerzas de trabajo que preferentemente hablen inglés para que podamos tener una mayor probabilidad de éxito en estas inversiones. Pero así como tenemos que es un tema positivo, tenemos los temas complejos de la relación, marcadamente los temas de migración y de seguridad. En el caso de la migración, también como tú lo has señalado en tu programa, pues tenemos un incremento en migrantes, no únicamente mexicanos, de otros países, incluso del continente africano, que logran cruzar océanos, que logran cruzar diferentes retos en el ámbito orográfico, hidrográfico, en fin, para llegar finalmente a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Y este es un tema especialmente sensible para la relación,
ya que será seguramente uno de los temas sobre los cuales giren las campañas políticas en los Estados Unidos, en donde México estará señalado como un país en donde los migrantes o a veces no son bien tratados, son maltratados, o bien en donde no hay un control de la migración. El gobierno mexicano, como sabemos, el presidente López Obrador ha logrado pues convencer a los americanos de que el trabajo que ha hecho es suficiente para lograr controlar la migración, y esto pues ha convencido tanto a la Casa Blanca como buena parte de los legisladores demócratas. En algunos casos, incluso más con una lógica activista, pues han reconocido el esfuerzo del presidente. No sucede así con el Partido Republicano y naturalmente con quien muy probablemente será su candidato, el señor Trump, quien considera que la migración y la frontera entre México y Estados Unidos está fuera de control. Del orden de 3/4 partes de los Estados Unidos, de los estadounidenses, consideran que la frontera entre México y Estados Unidos o está fuera de control o está en una crisis importante. Y será la migración una de las manzanas envenenadas, tal vez, que le puedan costar la reelección al presidente Biden, o bien que le dificulte de manera muy significativa la reelección al presidente Biden. En este entorno pues se presenta una crisis de seguridad y de narcotráfico con el fentanilo, que como sabemos no es un tema exclusivamente de los Estados Unidos como lo ha presentado el gobierno mexicano, es un tema compartido que me parece que debe ser tratado de esta manera. Es un tema sí de salud pública, al mismo tiempo también es un tema de procuración de justicia, dado que muchos de estos de los precursores son importados ilegalmente o transportados ilegalmente a través de la frontera, pero en todo caso pues son temas que limitan la relación positiva que existe en el ámbito comercial, en el ámbito económico, y nos ponen en una situación siempre de tensión. Hasta ahora, el presidente Biden ha sido cuidadoso de no mezclar estos temas, a diferencia de lo que ocurrió con el presidente Trump, que sí mezcló los dos temas. Cuando tuvimos una crisis migratoria producto de una disminución de los efectivos de la Guardia Nacional Mexicana cuidando nuestras fronteras, este incremento pues fue resuelto por el presidente Trump con una amenaza de aranceles hacia nuestro país. Esto obligó a una reacción inmediata de incrementar los efectivos de la Guardia Nacional para controlar la migración, y Santas Pascuas se evitó, digamos, los aranceles. Una posible victoria del presidente Trump nos llevaría, me parece, a escenarios como el que estamos viviendo, estoy relatando, no así necesariamente con el término de la presidencia del presidente. Claro. El hecho de que haya boicoteado el, digamos, principio de acuerdo bipartidista para darle una mayor autoridad a Biden, nos habla de que él quiere pues politizar y aprovechar lo más que se puede ese expediente, Sergio. Yo creo que una de las grandes armas políticas para la campaña electoral de los republicanos sin duda es la migración. Como dije, pues México va a ser señalado explícitamente y no de manera muy amable. Claro. Ojalá tengamos una estrategia preventiva, una estrategia que nos permita contener lo que va a ser mencionado sobre México y lo que va a ser mencionado sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos, sí, ya sea en condiciones regulares o irregulares o documentadas o indocumentadas, como lo queramos mencionar, pero creo que vamos a ser señalados y creo que debemos de tener una posición muy firme, la sociedad civil mexicana, el caso del COMEXI, o bien nuestra Cancillería sobre pues este tema particular, pero sí, tienes toda la razón. La politización de la migración será parte de la campaña. Porque parece decir Trump, ¿para qué queremos arreglar algo si lo podemos usar al máximo, ¿no? Como elemento de campaña. Oye, el tema de la disculpa. El presidente de la República sube el tono con 3 artículos que se publican de manera simultánea. Dice, no es solo la DEA, es el Departamento de Estado, al que se ha referido en el pasado como departamentito. Posteriormente, bueno, viene Sherwood Randall, se ve que, bueno, no se ve, el presidente dijo que Biden le pidió que la recibiera y la canciller baja el tono y dice, no, ya nos quedó claro que no fue en el Departamento de Estado, queda en el ámbito de la DEA, el Departamento de Justicia. Con eso, desde tu punto de vista, presidente, ¿queda cerrado ese tema? Creo que no. Yo creo que el señalamiento que se hace, y es algo muy frecuente de la DEA, de investigaciones que se realizan, al menos con más o menos sustento, dependiendo del tipo de investigación, es muy común que la DEA lo
digamos, publique o filtre esto en medios de comunicación que puedan tener cierta reverberancia en otros países, el caso de México. En este caso estamos hablando, como tú lo has mencionado, de un periodista muy reconocido, muy premiado, muy profundo en sus investigaciones, o sea, no es un investigador cualquiera. Entonces creo que esto es un tema que no termina aquí, creo que es un tema en donde mandan señales sobre algo que ellos suponen y tienen pruebas presumiblemente de que ocurrió, o están mandando también un mensaje sobre algo que no quieren que ocurra o que si ya está ocurriendo que repita. No tengo pruebas, mucho menos para afirmar lo que estoy diciendo, simplemente estoy especulando de cuál sería la intencionalidad de mandar un mensaje como el que están mandando, de decir, oigan, cuidado, ya lo hicieron, suponiendo que así fue, no lo vuelvan a hacer, o simplemente una advertencia de que este tipo de cosas han ocurrido y no conviene que ocurran. Estoy suponiendo que sí, que hayan ocurrido, como que sea una verdad. Entonces es un mensaje que me parece existe. Y la petición de perdón al Departamento de Estado, digamos, ya queda borrado y como decían los clásicos, ¿no habrá fijón, presidente? A ver, el Departamento de Estado es una entidad políticamente independiente del Departamento de Justicia. El secretario de Justicia tiene un nombramiento independiente de lo que no recibe instrucciones del presidente de los Estados Unidos, a diferencia del secretario de Estado, que sí recibe instrucciones del presidente de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de literalmente cajones distintos en donde lo que opine y lo que haga el Departamento de Justicia tiene una independencia per se de lo que hace el Departamento de Estado. Y esto es algo que pertenece a la DEA es parte del Departamento de Justicia y son organizaciones que tienen su propia lógica. Ahora, no hay que perder de vista que la DEA ha venido construyendo y en mi opinión ha venido encabezando en buena parte la relación entre México y Estados Unidos, porque le ha convenido poner al tema del narcotráfico y del fentanilo como un tema central en la política entre los dos países, porque le permite al electorado estadounidense o regresar al electorado estadounidense para justificar la existencia de la DEA y justificar la existencia de los enormes presupuestos que pueda tener la DEA o que solicita la DEA. Entonces, así es. Que ahí está una lógica atrás. Pues ahí estamos. Presidente, agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, un abrazo. El doctor Sergio Alcocer es presidente de Comexi, en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Y bueno, pues quiero decirle que hoy se dio a conocer el indicador de confianza del consumidor, avanzó 0,3% en enero. Bueno, hay por supuesto alzas en algunos de sus componentes. También le comento que mañana conoceremos el dato precisamente de inflación de enero en términos pues generales. Hay expectativa por ver cómo se ha movido la inflación y mañana también será la decisión del Banco de México, si suben o no las tasas. Hay ahí una pues reflexión por parte de los especialistas. Mañana estaremos pendientes de eso. En otros asuntos, Nicaragua le dio asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de corrupción y de un montón de cosas más. Va a acabar su vida en Nicaragua, ¿no? Ahí hay una serie de acusaciones que le impedían ser candidato en las presidenciales de aquel país centroamericano. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez. Adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. 5 mujeres que están relacionadas en el caso del periodista Ciro Gómez Leiva solicitaron de manera formal llevar a cabo su proceso en un juicio abreviado, aceptando su responsabilidad, por lo que el próximo 15 de febrero se define si les aceptan o no esta solicitud. Por lo que respecta a 7 hombres y una mujer más, continuará su audiencia, pero hasta el próximo 12 de marzo. En esta diligencia se presentaron un total de 574 datos de prueba, de las cuales el juez dará a conocer en breve cuáles serán desechadas y cuáles aceptadas, pero por lo que será el próximo lunes que se lleve a cabo una mesa de trabajo, todo esto para agilizar este proceso. En la audiencia que se llevó a cabo al mediodía de este miércoles en el reclusorio norte, estuvo presente Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias el Bart, presunto tirador, quien en varios momentos se le quedó viendo a Ciro Gómez Leiva, que se encontraba del otro lado de la sala. Precisamente nuestro compañero de Grupo Fórmula, esto fue lo que señaló. Sí, la sensación es difícil al haberme topado con las personas que de acuerdo con la autoridad me agredieron. Es una sensación difícil, es dura, es un momento anímico, psicológico difícil. Yo no le deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie. Si ellos fueron, pues ni hablar, tendrán que enfrentar a la justicia, ¿no? Por su parte, el abogado defensor David Hernández habló acerca del procedimiento abreviado que va a favorecer a 5 mujeres. Vamos a escuchar.
Fiscalía ofreció a alguna de las acusadas un procedimiento abreviado con el cual ellas pudieron obtener su libertad. Accedieron a ello. Algunos, otros lo va a estudiar porque bueno, no fue ofrecido para todos. Para las que no había sido ofrecido se va a plantear. Quedó la audiencia para el día 15 de febrero para plantearles ese procedimiento abreviado donde ellas obtendrían por la penalidad. Entre las beneficiadas se encuentran Leslie Soledad Gómez, hermana de Paul Pedro, Daniela Delgado, Tania Calzada, Yunuen Flores y Elizabeth Ramírez, quienes la próxima semana van a tener el beneficio de seguir en libertad su proceso. Doctor, el reporte. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en el país Pacífico, Cintia, tenemos otro asesinato. Así es, doctor, pues fuentes oficiales confirmaron que fue asesinado Cecilio Chilo Murillo, empresario y también ex candidato a la presidencia municipal de Sombrerete y hermano del actual alcalde Alan Murillo. Esto fue en un ataque armado y también hubo otra persona herida y pues ahí está otro evento más en Zacatecas. Hoy dos. Otra tragedia más. Pero todo está en paz, ¿no? Y muy tranquilo. Bueno, la tragedia se vive en otras partes, digo, el presidente de la República hace pocos días, no sé cómo van a procesar todo esto, una violencia política que también, bueno, ligada al entorno político, que vale la pena ver con muchísimo cuidado. Saludo ahora, como todas las semanas, a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, con el gusto de saludarte y también pues muy afligido por lo que está pasando en muchos estados de la República, pero en este caso en Zacatecas. Conozco yo al presidente municipal, le mando un abrazo muy solidario y sí sé que se vive en esa parte del país una situación verdaderamente agobiante, muy lejos de este mundo pacífico que ven desde Palacio, donde realmente ya se ve que ya no salen y están medio perdidos. Ya. Oye, también un pariente de Monreal el día de hoy, pero esta semana, ¿qué compartes con el auditorio como reflexión, Enrique? Pues quizá la reflexión sobre estas iniciativas del presidente, que a mi juicio, lo comentaba yo ayer, parece actuar más como jefe de campaña de Sheinbaum que como jefe de Estado. Y él mismo lo dijo ayer, ¿verdad? Que finalmente lo hace porque es un entorno electoral, porque se presta, porque es propicio. Y también dijo algo con lo que estoy de acuerdo, que en el fondo no es un debate solamente una elección entre candidatas, es un debate entre proyectos de país. Y eso es lo que yo creo que en el fondo estamos enfrentando. Vamos a enfrentar dos visiones de mundo muy diferentes y creo que es lo que vamos a tener que ser capaces de decir. Por otro lado, parece una lista de mandado en donde hay desde iniciativas irrelevantes, porque muchas simplemente ya existen, o incluso yo calificaría algunas como cínicas, porque decir que es que vamos a incorporar en la Constitución el derecho a ser atendidos en el servicio de salud, en un gobierno que se ha caracterizado por el desmantelamiento del sistema de salud, pues es una actitud muy cínica. Y luego hay otras... Porque le va a dar derechos a las comunidades indígenas cuando les acaba de echar el Tren Maya, ¿no? Sin consultarlos. Sí, creo que nomás nos faltó el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Para también seguir en este mundo de cierto cinismo. Y luego las otras, las verdaderamente destructivas, ¿no? Contra el Poder Judicial, contra los organismos autónomos, contra el Legislativo, y luego una serie de fusiones en las dependencias que digo, al 11:45, cuando el gobierno está por acabar, lo que parece es que quisiera acabar con el país. Y una que otra zanahoria, que creo que en su momento hay que analizar, que es el tema de las pensiones, que también mi primera lectura es que se queda muy corta con respecto a lo que anuncian, pero creo que es un tema que vale la pena que los mexicanos analicemos por si se pueden hacer cosas mejores para los mexicanos que tanto han trabajado, pero para todos, no solamente para un grupito, y no solamente para un grupito que tiene que ver con sindicatos amigos. Ya, pues es todo un tema, por supuesto, que seguiremos explorando. Las reacciones que has visto, ¿te han parecido a la altura del desafío que tenemos? Digo, finalmente estamos hablando de que el presidente está planteando redefinir el legislativo y redefinir el judicial. Y veo que hay reacciones. A mí me sorprendió mucho la del CCE diciendo que pues no es momento. Bueno, pues no es momento, dicen ellos, pero el presidente ya las presentó, Enrique. Sí, pero también tienes tu derecho a reaccionar. Si fueran, digamos, iniciativas de ley, de arranque de un gobierno, de una visión de Estado, ¿por qué no decirlo de alguna manera con un cierto consenso? Pues creo que sí ameritan la discusión. Pero si son al final del día una estrategia política electoral, pues creo que uno también tiene derecho a decir a otra cosa, a ver, ahora sí vamos a hablar de lo importante, como este tema de que se nos está deshaciendo el país entre las manos, como que está entregado al crimen organizado, como que el gobierno está ausente, o es inepto, o es cómplice.
o como que se está deshaciendo el sistema de salud. Yo sí creo que también hay ciertas cosas que hay que decir lo que sigue, porque eso francamente no vale la pena ni entrarle al análisis, porque es lo que quiere, pues sí, que nos distraigamos en las iniciativas para dejar de hablar lo que tiene razón. Debe poner una breve pausa, terminamos. Bueno, y seguimos la conversación con Enrique de la Madrid. Me decías que, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a decir, oiga, pues ¿sabe qué? No me tengo por qué centrar a discutir propuestas y centrarnos, Enrique, en lo central, en lo relevante. Te digo por qué, Leonardo, porque si tú quieres hacer una reforma a la Constitución, eso amerita una discusión pausada, sabes que tienes que tener una mayoría calificada, y por lo mismo implica que tuviste un trabajo político o estás dispuesto a tenerlo para lograr esos cambios. Nada de eso se ha hecho. Incluso mandas cosas que sabes que son antagónicas, ¿no? Desaparecer una parte del Congreso, vulnerar al judicial. Entonces, por eso, como no quiere cambiar la Constitución de verdad, porque no es lo que busca, entonces, ¿qué busca? Lo que busca es dar agenda de campaña, dar agenda electoral. Por cierto, a mi juicio de manera irrespetuosa, porque lo hace en un momento donde las candidaturas no pueden hacer propuestas, pero dice, pero yo sí, ¿no? Yo sí puedo. Y en el fondo también irrespetuoso, porque le está marcando la agenda a su propia candidata. Ya le escribió la ópera completa. Ya no le toca a él andar dictándole la campaña a la candidata, salvo que algunos malosos piensan que en realidad él quiere seguir gobernando a través de la candidata, pero son solamente algunos malosos. No creo que sea el caso, Leonardo. Ya. Oye, ahí está efectivamente el tema, y con eso abrió el periodo de sesiones, la Cámara de Diputados, y supongo que durante un mes estaremos discutiendo eso. ¿Tú le ves, digamos, posibilidad de que este tipo de cosas puedan descarrilar el ciclo económico, que la gente diga, oiga, se está saliendo México de rango, o queda absolutamente aislado al ámbito del pragmatismo político electoral del presidente? Yo creo, depende mucho de la reacción de este lado también, ¿no? Yo creo que las cosas como vienen, hay temas que no vale la pena ni discutir porque no vienen en serio, vienen con el ánimo de polemizar. ¿Para qué le entramos? ¿Que no quieres abrir una mesa para discutir el tema de los vapeadores, mi querido Enrique? Y lo pones además al mismo nivel que el fentanilo, ¿no? Seguramente son temas que se le parecen mucho, ¿no? La ciencia no creo que diga eso. La otra, creo que hay unas que sí hay que tomar para justamente revelar lo cínico de las propuestas. Repito otra, la de vivienda, ¿no? Es que es bueno que la gente tenga vivienda. Está muy bien, pero entonces, ¿por qué le quitaron los subsidios a la vivienda? Y este año se han construido 100,000 casas menos que las mismas en el año comparable de los años anteriores. Ha caído 30% de la construcción de vivienda de interés social. Entonces hay unas que son muy cínicas que sí hay que aprovechar para contrastar lo que se dice contra lo que se ha hecho. Ya. Oye, y la de pensiones, nada más me detengo un momento ahí porque tú conoces muy bien finanzas públicas. No se planteó absolutamente nada en el presupuesto, gordote que tenemos ahora, el presupuesto más alto de la historia, y ahora se dice que van a sacar montoncitos de devolverle al pueblo lo robado, la liquidación de financiera rural, y que con eso va a salir el capital semilla, algo así como si rompiera uno el cochinito y ahí con unos tostones se pagara el precio del coche, Enrique. Eso amerita una conversación sí de detalle, Leonardo, porque de la primera lectura que tenemos es que realmente pudiera beneficiar, y qué bueno, pero a un grupo muy limitado de mexicanos. Lo que hay que evidenciar es a los que no, y son muchos más los que no se ven beneficiados de la reforma que los que sí. Y segundo, las cuentas no dan. Una de las fuentes del financiamiento son las utilidades de las empresas ahora públicas, como por ejemplo el Tren Maya. Platíquenme qué utilidades va a haber. Va a haber pura pérdida. O de Mexicana de Aviación, pues, ¿cuál va a ganar si va a ser pura pérdida? Entonces esas cuentas también están alegres y creo que hay que dedicarle tiempo para también evidenciarlo. Pues ya lo haremos en otro momento. Te mando un gran abrazo. Leonardo, que estés muy bien, buenas noches. Nos vemos la semana próxima. Y bueno, ¿qué más tenemos, Cintia? Pues doctor, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó por unanimidad que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez, al considerar que sus expresiones están amparadas bajo el ejercicio periodístico. Por tanto, pues revocó la multa de 20,000 pesos y otras medidas de reparación. Tenemos un fragmento de lo que dijo de la Mata. A ver si podemos escuchar fragmento de lo que dijo el magistrado. Esto dijo. Votará a favor del proyecto que nos propone por dos razones. Una, no advierto la configuración de la violencia política de género en contra de la denunciada, y segunda, es un tema de libertad de expresión y libertad de periodismo. La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa
o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia forman parte de las y los jueces en sus decisiones. La visión amplia y contextual es su deber ante casos que involucran derechos humanos como una vida libre sin violencia, la no discriminación, la libertad de expresión. De lo que explicó, así es que la diputada Chávez, muy cercana en su momento, bueno, fue la coordinadora en este caso, exsecretario de Gobernación, también corcholata, en su momento pierde esta posibilidad. Y bueno, pues me enlazo ahora con el doctor Emilio Rabasa, usted sabe, es un distinguidísimo jurista, mi querido, y articulista del Universal. Mi querido Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Leonardo. Gracias por tu invitación para estar con tu auditorio y contigo. Oye, una lectura sobre la propuesta del presidente, un paquete de reformas constitucionales a unos meses de que termine el gobierno. Emilio. Bueno, en primer lugar, creo que poco se ha destacado la fecha y el lugar donde fueron lanzado este paquete, que fue el 5 de febrero, que fue el día de la promulgación de la Constitución de 1856 y de la de 17. Pero sobre todo el lugar es el recinto donde se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 56-57, que, como tú sabes, Leonardo, generó la primera constitución liberal en la historia de México, con las contribuciones de constituyentes como Arriaga, Gómez Farías, Prieto, Rendón, Otero, en fin, todo ese gran grupo liberal que aprobó la ley Juárez y la ley Lerdo. O sea, todo el semillero liberal del constitucionalismo mexicano se da en ese recinto, en donde en la cuna del liberalismo se presenta un paquete de reformas profundamente antiliberales. Como dijo José Carreño Carlón en un artículo en Universal, cito: por lo pronto, el podio republicano de la cuna de nuestro liberalismo quedó reducido el lunes a templete para el lanzamiento formal de la campaña de un presidente. En segundo lugar, hay que comentar, tú lo señalaste, es el momento y contexto político, a 8 meses del fin de un mandato constitucional y 3 meses y medio de la elección, cuando están claras las reglas del juego electoral y no debe intervenir por ningún motivo el Ejecutivo. Lo está haciendo al pretender fijar una agenda para el debate y la discusión precisamente de estas reformas, que omitan el debate y discusión de grandes problemas nacionales, como diría Molina Enríquez, como la corrupción, el caso de Segalmex, como la violencia incontenible y como los problemas sociales, por ejemplo, en materia de salud. Entonces, estamos ante un escenario en donde se utiliza un paquete de reformas constitucionales de gran calado, tanto sociales como políticas, precisamente para evitar ese debate. Si quieres ahora, brevemente, no es factible analizar las 20, ¿no? Pero las 20 nos llevaría más tiempo que la del Poder Judicial, ¿cómo la sientes? Habían dicho que iban a hacer foros de discusión, Saldívar iba a convocar, pues entiendo que ya el presidente les dijo qué foros de discusión ni qué el niño muerto. Aquí esta es la propuesta. Hay dos muy críticas, la del Poder Judicial y la del INE. Voy a la del Poder Judicial. En primer lugar, la elección de jueces, magistrados, ministros, mediante un sistema de listas que se copió precisamente de la iniciativa para también elegir a los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros electorales. Esto es, el Ejecutivo propone un número de candidatos, el Legislativo otro y el Judicial otro. Esto, evidentemente, en un estado que está completamente colonizado o casi completamente colonizado por un partido, pues van a salir candidatos afines a ese partido. Ese sistema es el que se pretende aplicar para los ministros, para los magistrados y para los jueces. Ya probó su ineficacia en un país como los Estados Unidos, en donde don Emilio Rabasa Estebanel, en su libro La Constitución y la Dictadura, hizo un análisis de cómo ese sistema en los Estados Unidos se corrompió al grado de que acabaron eligiendo a juzgadores
no el pueblo, Leo, sino los llamados voces o caciques aquí en México, va a ser el crimen organizado. Eso en cuanto a la elección, pero lo más dramático de la reforma al Poder Judicial es lo que se indica en los artículos 105 y 107 constitucional, en donde dice: en ningún caso procederá la suspensión de normas generales, ya sea por controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, ni en el amparo tendrán efectos generales. Esto es anular completamente el sentido del control constitucional a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducirla a una oficialía de partes que legitime toda iniciativa de ley aprobada por la mayoría de un partido en el legislativo. Adiós la Suprema Corte como guardián de la Constitución, adiós la Suprema Corte como el dique que detiene el exceso del poder tanto del Ejecutivo y del Legislativo. Por eso señalé que es una reforma profundamente antiliberal que destroza el sistema de división de poderes. Ya. Oye, y al mismo tiempo el presidente, digamos, apoyó, endosó el juicio político en contra de Pérez Dayán, o sea, el jefe del Estado y algunos elementos del legislativo también acosando directamente a un ministro de la Suprema Corte porque dice que cumplió indebidamente con sus responsabilidades. Bueno, es desconocer la normatividad. El ministro tenía voto de calidad en una sala donde hay un empate y no hizo otra cosa más que ejercer, de acuerdo con su argumentación, el derecho que tenía. Se podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con sus argumentos, pero el señor procedió conforme a derecho y por lo tanto es improcedente el juicio político. En fin, es un intento por acabar con el Poder Judicial y otro tanto con el INE, también con la designación por elección de consejeros y magistrados, con el sistema de listas. Hay un cambio respecto del llamado Plan A del INE, en donde ahora, en el anterior, todos iban a ser plurinominales, ahora se eliminan a los plurinominales, quedan nada más diputados y senadores de mayoría, con lo cual, adiós a los partidos políticos, entre otros los que están en alianza con Morena, por ejemplo, el PT y el Verde, que no van a alcanzar porcentajes para figurar en el Congreso de Unión. Todo un tema, Emilio, pues te agradezco mucho algunas de las reflexiones, seguiremos por supuesto analizando algunas de ellas. Te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo, y un gran saludo a ti y a tu auditorio. El doctor Emilio Rabasa, investigador de la UNAM y también articulista del Universal. Me lanzo ahora hasta Nueva York con Santiago Tabada, o estás en Washington, Santiago. Buenas noches. En Washington, doctor, buenas noches. Todavía aquí seguimos terminando la jornada, la verdad una jornada muy productiva, en donde lo primero que hicimos y tomamos la decisión de que el primer destino fuera Washington, porque teníamos primero que hacer esta denuncia política, esta denuncia de persecución, de espionaje, en donde yo te dije hace algunos meses, doctor, que yo no me iba a quedar de brazos cruzados, que iba a ir hasta las últimas consecuencias, y precisamente hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenté un documento donde relato absolutamente toda la persecución que desde el 2021 inició el gobierno de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy, el hoy exvocero, fiscal y cuñado del jefe de gobierno, y precisamente es donde estamos haciendo una denuncia muy puntual, porque tenemos información de que ante la inminencia de su derrota en la ciudad, van ahora a buscar intimidar y amenazar, aparte del equipo que hemos venido presentando, que está formando parte de este gran proyecto, para evitar lo que pues es inevitable, su derrota en la Ciudad de México, doctor. Hay denuncias hoy, algunos integrantes del PAN, de tu partido, han hecho denuncias de que están usando los pilares también para propósitos electorales, Santiago. Todo, doctor, los pilares, los programas, las pipas de agua, están ocupando todo, pero la gente no les cree. Y por eso yo vine y anticipé aquí, precisamente en Washington, en la OEA,
estos antecedentes que tiene que ver con, primero, lo que hicieron en el 2021, que por cierto, doctor, tú tuviste en tu programa las negativas de la fiscal, del gobierno de la ciudad, de que esas investigaciones no existían. Te informo, la semana pasada un tribunal federal me da la razón y pide que me den inmediato acceso a la carpeta de investigación que me fabricó este gobierno desde el año 2021, casualmente, a 3 meses de haberles ganado la Ciudad de México. Entonces, yo tenía razón, doctor. Esto acaba de ser la semana pasada, voy a conocerla la próxima semana, ya solicité que me permitan y que me den acceso a ella, y por eso también vine y anticipé aquí en Washington lo que va a ser en la Ciudad de México una elección de Estado y, por supuesto, la persecución política en contra de la oposición que les va a ganar la Ciudad de México. Ya. Oye, tuviste una conferencia conjunta con Xóchitl Gálvez, ¿no? Les dio tiempo de verse. Coincidimos, yo inicié, ella prácticamente hoy está concluyendo, y coincidimos precisamente en esta rueda de prensa, en donde pudimos platicar y sobre todo intercambiar algunos puntos de su gira, y por supuesto hacer algunos anuncios sobre mi presencia hoy en Washington. Y después Nueva York. Preguntarte sobre el tema de DRT y los anuncios en el metro. Entiendo que han pedido que se aclare, ¿no? ¿Cuál es la contraprestación? Pues claro, yo lo que digo es, a ver, son tiempos que le pertenecen al gobierno. Todo permiso administrativo temporal revocable, doctor, de espacios publicitarios que son de la Ciudad de México y son explotados por un particular, el gobierno tiene tiempos a disposición. Yo lo único que pido es que nos expliquen cómo en el metro de la ciudad, pudiendo ocupar esos tiempos para informar sobre el tema del agua, sobre la escasez de agua, sobre la inseguridad, sobre los problemas que se tienen hoy en los servicios de salud, pues prefieren poner en las noticias o a una agencia de comunicación rusa. Pues yo insisto, ¿cuánto costó? ¿Qué beneficio le trajo a la ciudad? ¿O qué aportación le está dando a la ciudad? Y ya después el muy mal comediante y peor jefe de gobierno, Martí Batres, pues le parece que es chistoso. A mí me parece que lo que no es chistoso es que la gente en la ciudad siga padeciendo de falta de agua por su inacción, por su ineptitud, y lo debe tener más preocupado que es el gobernante peor calificado del país o uno de los peores del país. Pues, Santiago, debería poner a trabajar en lugar de seguir siendo lo que es un porro y un jefe de campaña. Bueno, pues la semana próxima platicamos de cómo te fue en Nueva York. Te agradezco mucho el enlace el día de hoy. Gracias, doctor. Saludos. Saludos. Bueno, pues ahí tiene usted lo que fue a hacer Santiago Taboada. Presenta esta denuncia ante la Comisión Interamericana. Cintia, recuérdanos qué ocurre en la autopista México-Cuernavaca. Pues hay un aviso importante, doctor, por trabajos de modernización. A partir de las 8 horas de este miércoles se realizó un cierre total del acceso a la autopista México-Cuernavaca. Esto en la Gaza de la Glorieta de la Paloma de la Paz con dirección a la Ciudad de México. Y el cierre de este acceso se realizará hasta las 5 horas de mañana, jueves 8 de febrero, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, pues nos vamos. Nos vamos, que tengan una excelente noche, doctor. Cuídate y cuídese usted también y sea rabiosamente feliz, se lo merece.